Muy buena, guachín. Guachines, ¿cómo va? Bueno, acá tengo un nuevo juego que me compré hace poco. Que tenía unas ganas de jugarlo hace mil porque jugué el uno, re fanático. Pero, más que fanático, bueno, me encantaba, me sorprendía mucho la cantidad de contenido que tenía, la libertad, la inteligencia artificial. Increíble, hace un montón de años. El Star Wars 1. Con gráficos 2D, pues para mí estaban buenísimos. Y era un mundo totalmente, bueno, un universo totalmente grande, por X, como se le llama, creo, 4X, creo que es el tipo de juego. Juego de estrategia, pero una libertad enorme. Y que además, lo que tiene peculiar este juego, siempre tenía el anterior más que nada. Pues este no puedo hablar mucho porque no lo conozco tanto. Sé que tiene varias reviews malas, pero otras buenas, así que va muy, muy balanceado. Pero lo que dicen es que lo que tiene es que hay una parte privada y una parte del Estado. Vos sos el Estado. Tu rol, digamos, es ser el civilización y el Estado. Y vos vas diciendo cómo querés manejar eso. Entonces vos podés poner automatizado todo, absolutamente, está la tecnología, lo que sea, manejar las naves, todo. Eso por un lado. Por otro lado, eso es muy increíble porque está muy bien hecho, o al menos en el uno estaba muy bien hecho. Encima en el 2 lo que tiene loco es que eh, también en el 2 no, perdón, que estoy diciendo. Y lo otro que tiene además muy loco es la parte de no solo de la automatización, sino también de lo privado y el Estado. O sea, van creando empresas solas, además en base a los intereses, por ejemplo, los recursos, ¿no? Van de repente a explotarlos y eso. Vos los podés limitar o los podés impulsar, digamos, a que hagan más de eso. Y bueno, nada, empecemos. Vamos a verlo juntos. Primera vez que lo abro, lo esperaba para esto, para mi canal. Casi un semi-vivo. Soy un streamer y ya dejé de streamear hace tiempo en el Twitch. Y ya siempre me gustó el tema de estar en vivo y que sea lo más auténtico posible. No súper editado ni súper perfecto. Así que por ahí a veces se nota un poco eso. Pero no, bueno. Voy a tratar de editarlo para achicarlo lo más posible. Como verán, lo más sorprendente, conseguí una traducción que nunca había conseguido en el uno. Que hay, creo que seguro que hay, pero bueno, para el 2 debe estar un poco atrasada y no está todo totalmente traducido. Pero bueno, hay bastantes cosas. Este juego lo conseguí una promoción que no sé si estando, pero en Go, Good Old Games, GOG, han llamado. Así que fíjense, pues estaba rebajado. Vamos a probar esta vez algo fácil, si no vamos. A ver, espiral. Ya vamos a dejarlo como está predefinido mejor. Vanilla 300. Bueno, cuando dice Keynote Found es una cagada total. Pero es porque no está la traducción. Ojalá este tamaño. A ver, nivel de desarrollo. No les prometo por el momento un gameplay de todos estos juegos porque cada estos capítulos son de probar un jueguito. Justamente es eso. Estar probándolos y dando una opinión, pero más adelante quizás hagamos un gameplay. Porque tengo varios pendientes. Tengo muchísimas ganas de darle con todo desde el principio al Ringworld de vuelta. Como DLCs increíbles también al Dwarf Fortress, que también lo tengo ahí colgado. Star Sector también. Hay un montón, por eso. Mejor pruebo un par de los que tenía ahí pendientes y iremos viendo. Bueno, nivel tecnológico antes del hipersalto. Choto, pero bueno, estaría bueno que todas las civilizaciones sean así en realidad. Agresividad la hay. Inquieta. Vamos a poner normal. Los dos. Dificultad normal. No es fácil. Va a ser mierda probablemente. No me gusta jugar ningún juego fácil realmente. Pero podríamos hacerlo como para aprender y después, cuando uno va hacia ascenso superior, decís, esto es fácil. Es juego fácil. Que no creo que pase con este juego, pero ahí le subimos. Lo probamos antes. Que bueno, esta es una prueba, ¿no? Una muestra y no. Normal. Sí.
Te vas a ver si todos, si influye para todos, imagino. Hay otros factores específicos de que cada imperio también determina la velocidad de investigación. Rasgos de cada civilización. Todos los proyectos, solo los siguientes. Y algo acá, esto es base. Esto empezó a ser hace un poco, o sea, medio moderno es esto, por decirlo de una manera fácil y cruda. Ya, antes siempre eran fijadas las investigaciones, elegías cuál por qué lado ir y ya está. Es lo normal, es como decir, edad de piedra, industrial, digamos. Aleatoria es algo que nos están poniendo los juegos, a Stellaris también, todos. Me parece que el Stellaris, no estoy seguro, ¿no? Sí. Juegazo también. Y llama la atención, pero eso por ahí cuando yo haya jugado mucho el juego. Corrido mal. Entonces, debe ser algo muy loco también. Y creo que va más también incluso con la realidad, va de la mano con la realidad. Permitir comerciar con tecnología. Ah, esto es interesante. Esto es muy de Civilization. O sea que, bueno, los antiguos al menos. Sí, dame la rueda y te doy escritura. Pero lo veo real, ¿eh? Realista. Pero pasa que las hay después, se comercian todo. Por eso hay una que está muy avanzada y por ahí, si es aliado, va a estar avanzada. A ver, piratas. Esto es bien jodido. Vamos a poner muy pocos mejor. Y vamos a poner débiles. No tanto. No muy. Eh, Proximidad. Es loco, ¿por qué lo ponen al revés? Distantes es más difícil, porque eso es lo que da la sensación. Por el medio. No reaparecen, está bien. Momento. Criaturas espaciales, normal. Muy poco. Muy poco. No era yo un experto en el Distant Wars 1, aviso. La leí antes porque era más chico, era chico. Nunca tuve traducción. Entonces yo entiendo inglés hasta ahí. Está bastante, pero me sorprendía. Y te abrumaba también, ojo, te abruma un montón. Lo bueno que tiene la automatización. Bajarlo así, normal. Vamos a hacerlo aleatorio, pero vamos a usar los humanos. Probarlos estos mamíferos bípedos altos, en gran parte sin pelo. Ah, sin pelo menos en el cuerpo. Son inteligentes, astutos e ingeniosos, se han extendido por toda la galaxia. Son amigables con la naturaleza, por naturaleza. No, con la naturaleza no. Bueno, excelentes diplomáticos. Otra curiosidad. Ah, ahora un bonus en investigación. Son inmigrantes, en realidad algunos dicen que son inmigrantes de otra galaxia. Como si hablara, no sé, otro ente distinto. Agresividad está dentro de la personalidad. Precaución también. Confianza cero, neutral. Puede ser que sí también. Índice de reproducción. Moderado. Tendencia migratoria también. Aventureros. Adaptables. Tal. Forest. Es interesante. Todas las investigaciones también. Vamos por otros. Creo que otros que no.
Imagino algún ser marino, no sé, algo así. Acuático. Bueno, empieza. Armas de misiles. Kinetic. Kinetic, si no me equivoco, son las que. A disparo de balas, ¿no? De municiones. Proyectiles, digamos. Ground Combat son unidades militares terrestres. Y maniobras de Starships. Sería de misiles. O cañón high. Periodos son democracia y república. Los gobiernos permitidos solamente república, democracia, feudalismo, monarquía, dictador de militar. Missing Intelligence Mission. Hay como unas misiones, no misiones, bueno, como unos objetivos que podemos hacer, ¿no? O digamos, órdenes que podemos dar. Es lo que empieza, ¿no? Strike Troopers Brigade. Infantería, 5000, mantenimiento 200. Opción de titán. Vamos. Mira, los que más nos gustan de las razas. Se curan. Darian y los que menos. Pero bueno, igual ya. Pero estos no nos gustan en serio. Vamos a ver los policías. Los que no nos gustan. Bueno, los que nos gustan primero. Ah, no parece. Están agregando unos DLCs con más. Bueno, igual debe ser. Hay civilizaciones que no los puedo manejar. Creo que son civilizaciones menores o algo así que no van a salir al espacio. No conquista. Pero acá no hay ninguno. Este es un boss. Alien, feo. Primero, a ver. Este y dice, bueno. Dos. El otro. Acuático, ya sabía. Ahora, solo voy a ver la parte de las tecnologías. ¿Dónde era? No sé en qué parte decía el límite de la tecnología. Acá. A bonus todas las investigaciones. También todas las investigaciones. Este no dice todas las investigaciones. Suelen vivir en biosferas completamente cerradas en las áreas costeras de planetas pantanosos y tampoco hice todas las investigaciones. Los enredadores. Tampoco hice todas las investigaciones. Felinos. Y ese tampoco. Lo único que tienen que dice todas las investigaciones del humano. Y el Akdarian, que es como humanos marítimos. Perdón, acuáticos.
Hay uno más, creo. Bueno, vamos a empezar de una vez. Elegimos, no, perdón, elegí el otro. Bandera imperial. Imperio. Llamémosle. Manos. Gobierno. Vamos a empezar por democracia. Esto puede ir al otro agujero. Tengo que me dedicar a hacer traducciones. Gracias. Esto aumenta el crecimiento de la población. Pero no contra el contraespionaje como débil. Por... Gracias a lo que dice. Están liderados por un gobierno que generalmente suelen ser de vuelta electos. Hay un cónsul. Y no república y enjoy many freedoms. Tengo entendido en todos los juegos que República suele ser más pro militar, más pro guerra. Cuidan un poco mejor y democracia no. Pero son parecidas, ¿no? Pero claro que hay más diferencias que eso. Vamos a verlo rápidamente así. Ingresos por turismo, ingresos, claro, más de ingresos, felicidad, también el tema de la felicidad. Vamos a empezar con la democracia. 8 años de gobierno. 60 años. Monarquía. ¿Es este también? Feudalismo pierde. No, 20 años. Tranquilito. Qué feo que se ve el Keynote Found. No me gusta nada. Normal. Desarrollo. Inicio. Bueno, eso sí, aleatorio. $12. Me parece un exceso. Poner... Pasa que si ponemos pocos, también lo malo es que se vuelve muy poderoso porque tiene más para agarrar. Y no, es más difícil. En realidad vamos a manejarlo en 200. Imperios iniciales es interesante. Agrega imperios iniciales en la lista que aparece en la conexión. Para cada imperio puedes especificar detalles como su raza, tamaño y nivel. Voy a poner uno que sea bueno. Nos llevamos bien. Nos llevamos mejor. ¿Quién va a bajarlo igual que nosotros? Cercano. No, no tanto. Está distante. Bueno, me voy a acercar a distancia. Ahora también en esto. Natal. Vamos a dejarle algo bueno. Voy a partir el mapa. Esos son como los niveles, ¿no? Ahora ya no, porque está todo mezclado. Vamos a poner... no me acuerdo. Mejor este. Ahora, uy, lo borré. Más rápido.
Vamos a leer el mapa. Dejámoslo ahí. Deben dejar una suscripción al canal si no lo hicieron. Like. Te agradecer un montón y voy a seguir subiendo estos videos. Mucha más motivación. Nuestro líder es Tiko Sobev. No diré que soy yo porque va cambiando, así que. Nosotros seríamos como el alma de la civilización. Policía en colonia y diplomacia. Nuestra colonia, nuestra casa, colonia principal es Officent, perdón, no es difícil. Planeta continental en el Ardlum System. Está cerca de un gigante de gas. Y cerca de otro que es desierto. Una luna. Otra Rocky Metal, otra metálica. Somos primitivos en tecnología. Estamos en contacto con Paracta Alliance, la alianza. Me parece que el subtítulo, perdón, el tutorial no lo tradujeron mucho.
Bueno, estoy de vuelta. Les cuento que le di a aplicar en la parte tutorial donde era cambiar las configuraciones. Y no hacía falta darle a aplicar ni siquiera. Porque no cambié nada. Pero solo le dije, me dio ganas de aplicarlo. Y reinició el juego. Y no había nada grabado, así que tuve que volver a hacerlo todo. Pero quedó todo esto. A ver las configuraciones se me quedó todo tal cual. Estamos viendo el tutorial, pero bueno. No me sale, no. Pausa esto. Siempre hay que ver. No empieza en pausa, eso está mal. Estaba en pausa, por lo que le di. Esto veo que se mueve, Dios mío. El contacto. Es por naturaleza ligeramente hostil hacia nosotros. La primera toma de contacto en los Akdarian ha ido mal, no están muy impresionados con nosotros. Dámelo. Cerrar. Hemos encontrado un nuevo imperio, bla bla, otra vez. Bueno, ¿cómo cambió? La primera toma de contacto ha sido extremadamente exitosa. Parece que me está cayendo en lo que cambiamos nosotros. Parece que nos miran con simpatía. Como resultado, han iniciado un acuerdo comercial restringido con nosotros. Hay proyectos de investigación disponibles en nuestro árbol tecnológico que pueden aumentar nuestra comprensión de los Akdarian. Deberíamos investigar estos proyectos. De las estrellas. Hemos hecho un curioso descubrimiento en Ancient Human City Ruins. O sea, una ruina, una ciudad en ruinas de máquina. Esta es la típica de los juegos de este estilo, como Stellaris, ¿sí? Que es ir buscando artefactos por el espacio, por el universo. Lo más probable es que nos encontremos con otros humanos, no somos los únicos, como dice acá. Obviamente la misión principal de estos juegos, y de este puntualmente, siempre es avanzar lo más rápido posible en las investigaciones, de cualquier forma. O sea, dominando otras civilizaciones, haciendo alianzas y también investigando. Encontrando también formas de que nos den bonus, digamos. Planetas, otros planetas, lo que sea, que nos den bonus para investigar más rápido. Y por otro lado, bueno, también buscar los artefactos que se van, ¿no? Y por otro lado, o es colonizar todo o es defenderse bien. Pero siempre es así, si estás más avanzado tecnológicamente siempre vas a ser superior. Entonces te vas a poder defender. Por eso siempre hay que priorizar la investigación. Ok, nos dieron 7% de paisaje y de desarrollo de la colonia. O sea, nos dan probablemente más felicidad, ¿no? Un tema. Dame la ubicación de nuestra capital. Nave estelar construida. Hemos construido nuestra primera nave estelar, la Precious Ranger. Este evento marca el comienzo de nuestro regreso, ¿no?, a las estrellas. Debemos continuar expandiéndonos y explorando nuestro sistema solar. Hay que construir más naves para establecer un próspero imperio solar. Ahora que no se puede rotar, sí se puede. Pero no para abajo ni para arriba. Vamos a ver la nave. Vamos a ver primero este. Si sigo cerrando acá van a seguir abriendo estos. Amistosos con nosotros. Es un placer ver
Tu cara de nuevo, amigo. ¿Qué podemos hacer? Ofrecer tratados, negociar un trato, mandar un obsequio. Más uno nada más. Vamos a reiniciar lo que es el tutorial. Por lo que veo. Me acabo de descartar lo que. Bueno, vamos a ver esto primero. Me acabo de descartar uno con el escape de democracia. Que no pude ver cómo aumentarle los gráficos. Así está en Play. Shit, ahora dice pausa. Muéstramelo, no me muestra nada. En construcción. Daunting Intrigue. Ok, con control se aleja. Chica. A ver. El tema de las bases está interesante. System Patrol Starship sería muy bueno para hacerle. Antes que la diplomacia, creo. Ahora no tengo idea qué es lo que conviene y no conviene. Entonces, esto sí se puede hacer automatizado. Estaría bueno para ir viendo qué va haciendo. Acá hay, bueno, sugeridos, están súper interesantes. Y hay uno que está investigando. Para la velocidad de la luz, me imagino. Puedes investigar un proyecto. Antes me acuerdo que en el 1 había una opción, menú, que era qué cosas querés automatizar. No lo vi. Vamos a buscarlo después. Investigar un poco lo que es el menú, todo esto. Interfaz, exploración, recursos, construcción de nave, investigación, militar, civil. Me gusta mucho esto, que te muestra todo lo que hay en el mismo sistema donde estamos, más rápido. Hay 5 cosas. 5 construcciones en el espacio. Bueno, se nota que empezamos en otro universo, porque no es el anterior, antes que se cierre el juego. Están hasta el planeta gaseoso. Quizás mejora.
Bueno, vamos a verlo del menú. ¿Sí? En el tutorial nos debe decir seguro cómo hacerlo. A ver. Moverse. Menú. No caigan en eso. Velocidad. Ok. Control Center. Locking panel. Opción. Opciones también. Y con el zoom. Galaxy Zoom. Mira, más largo. Ya te dice. Ah, estas cosas. Más por mensajes. ¿Dónde me llevo? Completado. No me digas. ¿Y dónde cambió eso? A mí que debe estar dentro de la misma, de cada una. Investigación. Esto me molesta mucho porque es casi lo mismo que automatizarlo. Pagar coste del proyecto. No me loco. Bueno, ahí en cola, estos tres. Vamos a probar a ver si está la automatización en algún otro lado. Está mi administrador. Efectivo. Aprobación más 6. Muy bueno eso. Se cierra, digo esto. Creo que es algo. Acá estás. Acá estaba. Bien. Yo sé que lo encontré. Asistentes y automatización. Configuración preestablecida por defecto. Nuestro espía. Qué loco. Puedes darle como un perfil. Ese está buenísimo. Un perfil, lo que querés para qué lado vaya. ¿No? Ah, sí. Bueno. Simplemente es como que te convertís en una AI. Otra civilización. Y lo observas. Sugerir. Sugerencias. Manual. Sugerir y efectuar. Está bueno, pues como que te va avisando qué van haciendo. A menos que las canceles se van a implementar. Supongo que es de todo, ¿no? Ah, no, esto es colonización. ¿No? Esto ya viene predefinido automático. Política de población de la colonia. Controla qué razas alienígenas pueden migrar, por ejemplo. Cada colonia puede hacerlo individualmente. ¿Cómo estará puesto? Pues está automatizado, pero no sé de qué manera. Estaremos dejando entrar a los otros, a los acuáticos. Relaciones de la colonia. Tasa de impuestos está automático. Nivel de stock también. Nivel de financiación está. Construcción de naves, por ejemplo. Está para sugerir, pero vamos a ponerlo sugerir efecto. Por ahora vamos a empezar así. Construcción de bases, reparación de naves y también de bases abandonadas.
Creo que hay un par. Investigación intensiva. Ahí está manual, pero podemos darle totalmente automatizado. Mira eso. Si nos colgamos o no. Lo más rápido posible. Tiene naves también. Esto es lo más difícil que tiene el juego, creo yo. Me acuerdo que me pasaba horas mirando y no entendía nada. Miles de artefactos, de cosas, de diseño, de cosas para cambiar las naves. Ubicación de personajes. Claro, eso. Bueno, esto me parece que es nuevo. Tiene inteligencia. Ojalá me avise cuando están haciendo cosas. Debería efectuar. No, regalos o sugerir nada más. Tratados. No, es sugerir. Tratados. No hay nada mejor que like para saber cómo hacer diplomacia o espionaje. Sugerir efectuar. Sugerir efectuar. No, la guerra es lo único que voy a dejar sugerir. Exploración. Enviar equipo de investigación. Si hay elementos ocultos presentes, colonizables o habitados. A ver. Creo que sí. Podría estar siempre. Y ruinas. Investigar y informar. Podría efectuar. Está bien. Colonizar. Esto es como decir, para colonizar es llevar gente, hacer colonias y tienen que vivir ahí. Y si es menos de 20% de población, vale. Y un éxito mínimo. ¿Está bien? Una parte muy grande de lo que me gustaba también de este juego, de financiera y administrativa, que me parece increíble. Muy profundo. Marcar objetivos para colonias grandes, más pequeñas. Bueno. Población para construir puerto espacial grande. Nivel de población requerido antes de que se construya automáticamente. Ahora todo con el agua. Prioridad de puertos espaciales. Ahora dejamos lo normal. A ver, naves independientes. Decidir si construir nuevos cargueros para comerciantes independientes. Esto puede generar una pequeña cantidad de ingresos adicionales para tu imperio. Esta es la parte privada que decía. Ahora dicen independiente. Preparar naves independientes. Esto puede generar una pequeña cantidad de ingresos adicionales para tu imperio. Hacia
Hacer regalos, ¿viste? Los tratados, empezar y terminar. A lo mejor pagamos a sugerir efecto. Para que tengas 1000 cartelitos y no me importa. Puras naves. ¿Mejor naves reclutadas? No. Mejorar en realidad, en teoría, sí es mejor que uno. O sea, la tecnología es más avanzada y no la tenemos. Creo que lo arruinaría, se le bajaría la tecnología. Por eso debe estar puesto no. Repo- Repostaje automático de naves en modo manual. Bueno, sí. Todo automatizado por ahora. Misiones de inteligencia. O sea, los personajes quiero investigarlo un poco, pues no sé. No lo había visto nunca. Parece como el Star Wars Rebellion, perdón. Rebellion. Mi juego favorito de estrategia. De hecho, un día voy a hacer un video de eso. De chico lo jugaba y me costaba, pero terriblemente. O sea, nunca lo había ganado. Y ahora en difícil lo gano. Fue mucho tiempo que lo jugué. Increíbles. Como cambia la cabeza. Hermoso ese juego. Y es bueno, también el juego de tablero de eso. Juego de mesa. Tiene mucha importancia el tema de los personajes, ¿no? Cómo lo vas moviendo, dónde los vas llevando, las misiones que les das. Creo que están agregando algo así como el Cruzar Kings. Hay un mod del Stellaris que es de Star Wars que también le están agregando algo similar. Investigación. Bajarlo así. Listo. Disculpen la demora, la lentitud, pero bueno, leer no es tan rápido. Para mí, por lo menos. 6, 46. Acción. Tenemos una sola. Es de exploración, evidentemente. De guerra. Ya la forma, pues. Tema totalmente explora cero. Parcialmente 21, porque estamos compartiendo también nosotros. Y desconocidos. Ya sabemos lo que es desconocido. Conocer. Mover hacia, bueno, ya tiene una misión. O sea, una ruta, mejor dicho. Un navegante, tamaño 300. Navegante se llama. A 12, media DPS, alcance, combustible 500, energía 90, velocidad. Sí, si hubieran hecho este juego ingenieros, taxistas. Apostar y reparar, modernizar, tener, retirarse, automatización de naves, control manual. Puedes darle una misión o puedes poner totalmente automatizado. Por ahora. Conducta de la flota. Bueno, pero si puse automatizado, imagino que solo lo abrirá. ¿Le puedo poner un número? Control 1 puse. En tour. Ah, pensé que el tutor es así. De a poquito. Pero no pasa nada cuando lo toco.
Probablemente. No pasa nada. No. Cursos. Vamos a ver rápido esto. El viejito. Descartar, así nomás. Automatizado. Eventos. Colonias. Paredes por corrupción, es bastante. 43. Y mantenimiento. Está construyendo un astillero, luego hay una cola de. Parece que es uno por vez. No sé qué es. SCP-1. Mercado mercante ligero. Creo que son dependientes. Seguro. No, estos. Creo que siempre se ve un color distinto. No me acuerdo. Esto para construir. Elegir. Ahí tiene marcado dónde va a ir. Ya no lo veo. Ahí está. Ah. No, me está marcando exactamente acá. Pensé que me marcaba dónde iba. Recursos. Hay muchísimos recursos, la verdad. Que no se ven muchos acá, pero creo que después siguen apareciendo. Nos estamos minando solo en la capital. Eso está mal. No hay. Naves mineras no tienen misión. La única que tenemos no tiene misión, pero parece que está en construcción. Cisternas, nada tampoco. Sacamos combustible. Último, construcción de naves. Está construyendo esto. Espacial. Ah, ese es el SCP. A ver si dice cuándo va a terminar aproximadamente. No, no da una aproximación, debería. Debería dar una fecha. A ver. Ahorita no tenemos nada. Y recién tenemos una nave de exploración nada más. Y todas están en construcción. Cuando están rojos es que están en construcción. O quizás destruidos también. Vamos a buscar a. Así es la única nave que tenemos. Vamos a aumentar la velocidad, bajarle. Vamos a un poco primero para reventar. ¿Qué pasa? Acá tenemos esto también. Ah, nos muestra el que está en el planeta de ellos. Naves abandonadas. O bases. Es especial. Bueno, podríamos ir al planeta natal de los aliados. Amigos. Están en el centro y mira, ya son contra avanzados estos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora mismo? Se nos acaba de trabar el juego. Vamos a esperar un poco.
No se fijan, está quieta. Está explorándolo desde ahí. Ahí está acercando. Está explorando esto. El Rocky Ice Luna. Acá lo que dice es que está haciendo reconocimiento. No, opa. No embajador. Parece no embajador. Personaje no evaluado. Todo desconocido. Está automático. ¿Esto de qué es esto? Bueno, en realidad se van acoplando, ¿no? No está tan mal, pero... Bonus de ubicación. Bien, cierto. Yo me di cuenta sin querer que era así el uno también. Apretás botón derecho, un clic en lo que vos querés. Clic derecho para mover. Obviamente los puedes mover, ¿no? Pero... Oh, bueno, la cagué. Explorar era papá, la cagué. ¿Qué estás hablando? Tengo razón. Y esto se va. Se pone manual cuando toca. Mira como tira como una sonda. No, pero hay otra cosa que es botón derecho. Seleccionar nada, creo que sí te da unas opciones. Ahora no me sale. Muy raro, ahora no me sale. Ahí está, ahora sí me sale. Ese de cuando no hay nada para hacer no te da opciones. Ahí lo elijo. A ver, sin elegir, botón derecho no hace nada. A ver, si eligiéndolo, botón derecho tampoco hace nada. Ah, es que hay que mantener apretado. Ahí está. Entonces apretado y te queda. Construir Research Station. Mantener apretado acá. Botón derecho, mantener apretado. Guardado bien. Botón derecho. Y ahí está. Eso es lo que había visto antes. Mantener derecho, el botón derecho. Sin seleccionar, no funciona. Mover, repostar, organizar. Inutilizados ya se están usando el diseño más actual. Conocer qué es lo que está haciendo ahora. Y reposar es como descansar, como. Obviamente lo está haciendo Oltar 3. Mariano, digamos. Ah, cosas que todavía no sé de dónde salen. ¿Dónde es que me puse para que parezca eso? Una construcción, excelente.
Sin misión todavía. Está automatizado, así que nada, hay que esperar. Nuevo descubrimiento. Bien. Descubrimiento. Nuevos recursos. Encontraron esto. Descubrimiento. Bonus, velocidad, investigación industrial. Acá están las sugerencias. Construir. Final la misión al constructor. Una misión, pero no sé si es que eran 2 misiones. Pero bueno, después me volverá a decir, ¿no? No sé cómo fue para ver esto. Debe estar acá. Las tropas. Me puso arriba esto. Ahí está. Claro, he pasado por acá. No me di cuenta. Esto es bastante interesante. Si apretamos, queda acá. Fuerza defensiva. Control del espacio. Solo 25% del planeta. Estamos reclutando un ejército o una brigada. Viejos. Está el otro embajador. Es uno solo, obviamente somos. Bueno, es el líder nada más. ¿Embajador qué está haciendo? Esperando. Me parece que no tiene nada que hacer. Podríamos mandarlo acá. Aunque eso que lo decida la. Bien, ¿qué está haciendo? Operación especial, vamos a dejarlo ahí. Dice construir acá en esto un astillero. Para hacer más naves. Tan cerca. Opa. Bueno, esta es la parte de diseño. Tipo de bahía. Componentes. A eso me refería antes. Un montón de componentes. Que no son estos solamente. Estamos en primitivo, digamos. En tecnología primitiva. Todo esto se puede cambiar. Todo mal hecho esto, ¿eh? Mensajes que salen atrás. ¿No? Nunca voy a poder poner el tutorial porque acá me está diciendo que lo que hay atrás. Quizás si estuviera más chico los gráficos, no sé, algo se vería. Velocidad. ¿Qué velocidad de construcción? Ya está positivo. Es importante. Esta es la tecnología. Ah, mira, recién me di cuenta que estamos usando. Qué bueno eso. La tecnología que están haciendo. Lo que viene después también. Nos ofrece explorar. Bueno, ya está. Super strong, un super fuerte, carbón super fuerte compuesto. Ahí podemos tocar en cualquier lado, mantener apretado.
Ah, no, pero tenemos que tener algo seleccionado y construir. Bien, ya descubrimos la tecnología. Se pone en pausa. Así, antes. Usando el conocimiento antiguo recuperado de nuestra anterior exploración, hemos desarrollado nuestro primer hipermotor rudimentario. Esta tecnología innovadora permite que nuestras naves estelares viajen más rápido que la luz. Este descubrimiento trascendental significa que podemos atravesar rápidamente nuestro propio sistema solar, explorando y expandiéndonos. Investigar más avances deberían permitirnos incluso viajar a las estrellas más lejanas, explorando así la galaxia. Deberíamos explotar rápidamente esta nueva capacidad, rediseñando y construyendo nuevas naves con estos hipermotores. Claro, habría que modificar. No, bueno, científico. Sobre la nave. Debería. No, en vez de reconocer. Bueno, igual todavía falta reconocer cosas de nuestro propio sistema. Pero será otra nave. ¿Sí? Ah, acá tiene el sistema, ¿no? Lo que tiene pendiente. Necesito que hay que pagar para. Casi se me olvida todo, pero bueno. Tener justamente otra exploración y probablemente mandarlo a nuestros aliados para llevarlo con él. Destruir. Prefiero tener esto acá. Ahora estamos investigando la energía deflector prana. Algo así. Parece que es para los escudos. Investigando esto. La capital. Reconociendo Voltar 3, sí. Ah, mira, nos falta explorar un poco más el plan. Quiere decir acá a un lado cuánto tenemos explorado. Que no es ocupado lo que vimos antes, porque antes vimos 25% desocupado. Hay 14 elementos desconocidos. Estamos investigando. Tampoco para el puerto. Esta creo que es investigación. O sea, astilleros. Ah, y acá podemos separar en astilleros, ver lo que estamos en astilleros, ver dónde se está construyendo nuevas ubicaciones de astilleros. Naves de construcción también. Porque no solo construye el astillero. El astillero es para naves, obviamente. ¿No? La nave de construcción construye bases y orden de construcción. Bien. Vamos a construir un puerto espacial. Esta gran base orbital sirve como astillero, permitiéndonos construir muchos tipos de diferentes estrellas estelares. También proporciona un centro para el comercio. Los cargueros entregarán su carga aquí y las naves pueden reabastecerse de combustible. A medida que avanza nuestra tecnología, debemos actualizar nuestro puerto espacial con otras capacidades: escudos, armas para defensa, laboratorio de investigación, sensores, etc. Los gráficos no son increíbles, como no. Voy a investigar un poco si es que se puede mejorar. O sea, no vi la opción de cambiar por algunas cosas. Yo creo que sí está al máximo. Estaría bueno un mod que se vea sí, bastante loco. Un par de efectos.
Buenísimo. Más rápido nos va a ayudar a investigar. Energía. Está el científico ya a bordo de la estación. Mantelar, modernizar, automatizar. También es como que saca mucho de los juegos de estrategia clásicos. Manejo el stock, el espacio. Que no es muy común en estos juegos. ¿No? A ver, ¿cuál es el menú para ver las naves? Creo que es este. Pero esta no, esta es militar. Esta es la parte de civil. ¿Qué es esto? Por ahí cuando reinicie funciona. Civiles creo que son los. Que solo se construyen. O no, no, son las naves que no son militares. Muy bien. Acá debería figurar. Vamos a poner. Inactivas, podemos ver. Cargueros. Pasajeros. Turísticas. No su ubicación. Ah, que son de exploración aparecen acá. Por eso yo me confundí. Bueno, ahora tenemos dos. El nuevo, Lost Gamble. Supone que tiene que tener. Ah, la mierda, desapareció nuestro. Ahí está, justo lo que estaba pensando. Quería verlo, a ver si tenía puesto el motor, ¿no? Hipersalto. Una de nuestras naves, la Lost Gamble, ha activado su hipermotor, lo que permite que nuestro imperio viaje más rápido que la luz por primera vez. Casi instantáneamente la puede cubrir. La nueva ubicación de esto. Mira, igual vemos la velocidad, o sea, se mueve rápido, pero sí, no tanto en el espacio. Y estamos llegando hacia acá, más lejano. Ir a ver a nuestros aliados es como demasiado lejos. No tendría mucho sentido tampoco, por ahora. Nos falta el escort, creo. Debe estar construyendo. No, está en construcción también, pero. El escort es escolta, sí. Pero no veo que esté construyendo. Sí. No me acuerdo cómo ver. Todavía parece que están haciendo el puerto. Hay algo acá. Esto significa que hay un astillero acá que está construyendo y además el puerto. ¿Qué están construyendo? No sé. Mm, Una nave explorar completada. ¿Otra más construimos? Construir la militar. Ah, no, perdón, construcción. 66. Estaciones de vigilancia. Objetivos enemigos, lugares peligrosos. Alianzas generales. Tropas. Bien, nave militar construida. Construir nuestra primera nave militar.
Rhinos Mayhem. Bueno, voy a ponerla en 1 esta. Pero un botón para seguir. Y está manual. Poner automatizado. Para quien sigue, probablemente siga un. Como escolta alguna nave de exploración. Vamos que se vaya lejos. Todo va patrullando. Dice cortando. Repostar. Cuando están repostados, como estacionados, creo que no gastan tanto. No hay tanto mantenimiento. Salir. A sus tecnologías, nosotros le daremos la nuestra. Arriesgado, pero está bien, ¿no? Vamos a aprender todo esto, creo. Los reflujos creo que mejor no. Es para acercar a lejos. Pero quiero una que sea inmediata. Ah, mira. Ahora sí está escoltando a Interlude. A ver si encontramos cuál es. Zoom al elemento donde estamos seleccionando. Suma a una ubicación. Zoom a un sistema. Una región. Ah, qué loco. Buenísimo esto. Muy bueno. Que se vea así. Me parece súper interesante. Es como 2D. Así es exactamente como se veía el 1, el juego 1. Increíble que le hayan agregado esto. Es impresionante. Lo que me falta es el seguimiento con la cámara. Me encanta. Hay un mod para Rework, me estoy acordando de Rework Car. Es un mod, no sé por qué. Agregué un mod, no lo agregan ellos. El seguimiento con la cámara hasta que muevas la pantalla. Quería ver es dónde está la cola de construcción, pero de todo. Me gustaría ver. Saber qué se está construyendo, no importa dónde, pero todo. Acá está, creo. Ah, no, esto es civil. No genera nada. Todo como muy separado.
haya una selección de teclas que se llama un botón para hacer ese seguimiento. Bloquear vista en selección. ¿Ah? Ok. Sí, me parece. Genial, si la tiene entonces. A ver si desaparece. ¿Desaparece? Ahí apreté la L y se me fue. Pasa cuando hago doble clic en el 1 que he puesto control 1. Queda fijado, no me da cuenta. Es raro igual esto. La velocidad, se ven las cosas medio como lagueadas. Cubrimiento. Nuevo mineral. Cosa. Gemstone. Todos para armas, lindos gráficos, Se ven muy lindo y de hecho imagínate que se ve estos 4K, no sé. Se atraviesa la cosa. Oh, planeta rarísimo. Muy bueno. Bien. Investigamos todo. Mejora todas las naves ahora. Lo próximo que estamos investigando va a mejorar las naves civiles. Bueno, todavía no vimos lo que es los combates. Es muy tranquilo por ahora y bueno, también elegimos que sea bastante tranquilo el juego. Para ir viéndolo con calma. Ahora siempre se puede avanzar. Por velocidad.
puede modernizar, por lo visto. Está modernizando, creo que es en construcción. Tiene escasez de dos recursos en la capital. Por debajo del stock. Caslon. Instalaciones. Este es el edificio que tiene. Estoy entendiendo ahora. No estoy entendiendo bien qué construyen en el planeta a diferencia de esto, o es esto, solo es lo mismo, creo. Que aparecen dos acá, dos astilleros. ¿Qué le falta? Vamos a ver recursos. Caslon, a ver si hay. Pero de una fuente. De un lugar nomás. Y el lugar parece que es acá mismo. Es en mundos de gaseosos gigantes. Ejemplo los otros que vimos. Quería construir creo que una. Por ejemplo esta. Una base al lado. Vamos haciendo acá a ver. Un minero. Cargando. Está descargando el puerto espacial. Se está trayendo el puerto. Bien. Podría hacer esto. Dice construir naves. Nos atacan. Nos sale una alerta más rápido. O mejor dicho, en el medio de la pantalla. Bajo ataque. Nave exploradora. Precious Ranger está bajo ataque. Secluded Cove de los Oltar. Intruders en campo asteroides Oltar. Sistemas. Acá hay hostiles. Vamos a ver qué está haciendo. Escapar, dice. ¿Qué está haciendo la militar? Hay unos botones para tocar. No sé. Ahí todavía. Voy a poner clic derecho. Por si lo siguen o algo. Que no pudimos ver qué era. Ahí se ve. A la mierda. Tremenda fase, ¿no? Yo crucé en la investigación. Nuestro científico ha estado siguiendo un camino equivocado mientras investigaba. Retrasó el. Quiero ver un poco más de información sobre esto.
No consigo entender si esto es nuestro o no. No, ese es desconocido. Pero un poco para atacar. Una escolta. Una escolta, mejor dicho, no es combate, digamos. Va a ir a conquistar nada. Oh, está fallando. Vamos a decirle que está automático. ¿Qué va a hacer? Quiero atacar. Ah, no, es un minar. Ah, no, es ahí eso. Está yendo a modernizarse. Está bien. Parece un nuevo espía. ¿Ir? Ah, bien. Al fin. Ahí tenemos Carson. Perfecto. En 4 esto. Está demasiado fuerte. Tiene una fuerza de 500, menos que lo dice, 572. Y estos tienen tamaño de 125, pero fuerza 34. Está bueno eso saber. Bueno, no sirve nada. Me gustaría saber, primero, por qué no puedo construir naves. Yo creo que es porque está automatizado, imagino. Está mal, me parece. Ahí sí me deja. Entonces. Ah, creo que cuando ya tiene algo suficiente. Claro, también. Construir explorador. Quiero ver si hay alguna militar, pero no hay. Terra. No hay todavía naves militares. O sea, solo el. Sí hay, pero el escolta. El escort no es nada. Vamos a ver si podemos investigar algo así. Estamos investigando el motor estable. De acá. No hay algo específico para naves. O sea, lo principal, totalmente. Pero bueno, sería armamento. Una mejora de armamento. Para habilitar. Lo que está acá. Un poquito lo que se ve, pues solo se ve el que sigue. Misiles defensivos. Mejorados. Bombardear, bueno. Vino tachado con. Que no están de acuerdo con los aliados, no sé bien qué es esto.
Ah, bueno, bomba atómica. Sería lo que deberíamos continuar. Ah, ahí viene la fragata, ¿ves? Patrol Starship. Qué buenísimo. Acá también necesitamos motores más avanzados, más grandes, para naves más grandes. Minera construida, bien. Nuestra primera estación minera. Permite reunir grandes cantidades de valiosos recursos para impulsar la economía de nuestro mundo. Construir más naves estelares. Cargueros pronto comenzarán a viajar a esta nueva estación minera, trayendo de vuelta sus recursos. Estos recursos pueden incluso venderse a otros imperios en la galaxia. Debemos seguir construyendo más estaciones mineras, especialmente apuntando a los recursos clave que requieren tanto nuestra construcción naval como nuestra. Si me escriben en los comentarios, yo les facilito el link para la traducción. Probablemente ya estoy un poco atrasada. No sé si lo están actualizando, me lo tengo que fijar. Es un día me pongo a hacer también alguna actualización. Perdón, bueno, sí, una actualización de la traducción en español. Tantas herramientas que hoy en día como Bing, ChatGPT y todo eso. Traducir. Como que lo entiende el contexto, quizás sí. Mismo que Google Translate. Mira, no me digas. Acabo de cerrar sin querer, ¿eh? Minera construida. Yo solo lo cerré, pero no le puse cancelar, bueno, estoy seguro. Ahora los mensajitos que a veces me salen. A ver, mensajitos. Ah, bueno, interesante esto, ¿eh? No sabía que es una nave militar, una estación minera. Ah, no, estoy equivocando, perdón. Me confundo esto, estoy leyendo lo que es la misión, no le escoltar, cualquier cosa. Son todos iguales, los escoltas. Al 30%. Ahí hace falta un año. 1.67 años. Hemos expandido nuestros. Bueno, nuestras fronteras un poco más expandidas. ¿Escolta más? Lo hacemos algo, juntamos todas las escoltas. Lo voy a esperar un poco, voy a esperar que tengamos la otra nave. Escolta. Fue el tanque. Eterna. Pero esto
abarcan bastante desde ya el principio. No sé. Contra contento. Cuidado con que tocamos. Oh, casi el máximo, más o menos. Pero creo que nunca habíamos descubierto. No investigamos por ello. Nada de la diplomacia con ellos. No veo dónde está. La tengo filtrado. Acá. No, nunca lo investigamos. Deberíamos empezar por acá. Pero bueno, esto es obviamente lo que está ahí. Estar investigando es lo que deberíamos hacer. Ahora después la diplomacia igual estamos tan bien con ellos. No tendría sentido. Mm. La primera vez que veo que se están yendo tan lejos, ¿eh? Ya están saliendo del sistema. Esta es por primera vez, ¿eh? Lo tenemos apretado. Si hubiera más de uno, nos marcaría todos los que hay. Acá. Para otro lado. No sé por qué está en rojo ahí. Bastante rápido. Acá sí lo tenemos, ¿eh? Vamos a hacer la nave esta a ver si podemos ir a atacar y ya lo estaríamos sacando por. Quizá lo sigamos. Ya lo logramos, ya lo hicimos, ¿eh? Vamos con el railgun, es lo que había dicho antes también. Muy importante. Pero estaría bueno que construyan naves nuevas. Estoy un poco perdido para ver dónde. Acá tengo los niveles, los rápidos más importantes. Una nave, a ver si me deja. Una gata. Una vez. Que no veo dónde está. Esto debería sonar, estos mensajes. Elección.
Primer contacto. Este se ve como pirata, ¿no? Pirata, sí. Efectivamente hay humanos. Prominentemente compuesta por humanos. Podrían resultar aliados útiles si se usan adecuadamente. ¿O esto? Antiguas órdenes. Salve Tragapolvo. Somos la flota fantasmal. Perdón, fantasma. Y hemos estado vigilando durante mucho tiempo tu primitivo mundo. Nuestras viejas leyendas nos cuentan que hace muchos años algunos de nuestros ancestros se asentaron entre vosotros. Gracias a esto, siempre hemos sido un poco protectores con los vuestros en todos los planetas poblados de esta galaxia. La mayoría de veces hemos disuadido a otros clanes de asaltar a vuestro sistema. Pero hay que decirlo, piratas, ¿no? No sería más fácil, bla, bla, bla. De todos modos, las leyendas también decían que algún día volverías a las estrellas y que cuando llegue ese día seríamos incapaces de volver. Únete a nuestros ancestros, perdón, y ahora la inmundicia fundando un nuevo infeliz. Es momento para hablarlo. Sí, hemos estado reinterpretando la leyenda y también hablando sobre el coste de proteger vuestro polvorito planeta. Durante generaciones se dice que volver a unirnos nos devolvería la prosperidad. Suponemos que esto significa que debes pagarnos y si lo haces, sabremos que la profecía era correcta y nos uniremos a ti. De contrario, bueno, supongo que todos sabemos que no todas las historias son ciertas. Entonces, ¿qué dices? Oh. Mucho. Esto no tenemos. Esto que pagamos la nave. Lástima, ahí no me da para. Por ahí podemos esperar un poco. Sí me da para pagar. Saquemos en C. Uff. ¿Qué dice? Ostfleet ha sido integrado. Oh, tenemos una. Tenemos una de estas. ¿Más largo? Imposible, ¿eh? Bueno, a ver, dice, muy bien, una señal de buena fe y gratitud por parte de los Tragapol. Supongo que las leyendas eran ciertas después de todo, lo que significa que compartimos algunos ancestros. Dios, ¿qué me pasa con esta palabra, maldita? Ancestros comunes. Tenemos mucho que contarte y tal vez también debamos volver a ser los viejos. Ser los de los viejos tiempos. Por ahora uniremos nuestros clanes en uno y compartiremos contigo lo que las antiguas leyendas narran. Estamos pobres. Bueno, podemos subir rápidamente. Hace 2 eras, antes de la era de las sombras, no había separación entre clanes. Ojo, ahora se vienen los sedimentos espaciales y clanes de tierra. Éramos un solo pueblo unido contra una terrible y ancestral enemigo, el Imperio Shaktur, que mató a nuestra gente, destruyó nuestras naves y nuestros mundos y rasgó el espacio mismo. La batalla llegó hasta sus últimas consecuencias y derrotando
derrotarlos nos costó la mayor parte de nuestra gente, naves y planetas. Al final de la guerra, los mundos estaban llenos de enfermedades y devastados por desastres naturales. Solo los más duros sobrevivieron y los que regresaron a la tierra firme y polvorienta no encontraban su sitio. Aprendimos a sobrevivir en el espacio. Por aquel entonces éramos parte de un clan llamado Octava Flota, el único que sobrevivió hasta el final de la guerra. Las últimas órdenes fueron proteger este sistema, mantenerlo a salvo y oculto del enemigo. Hacer lo que fuera necesario para sobrevivir hasta la victoria final, cuando los mundos y los clanes estelares se reunirán y volverían a la prosperidad y a la cooperación. Después de 2 generaciones, algunos decidieron volver a traer polvo y se marcharon a ayudar a los que aún vivían en tierra firme, pero con el objetivo de también dejaron de comunicarse. Los que nos quedamos empezamos a llamarnos la Flota Fantasma, porque los fantasmas de nuestros antepasados lucharon por nosotros. Luchamos contra los terrores del vacío que aparecieron al final de la última era, manteniéndonos fuera de nuestro sistema, lejos de nuestro recursos. Luchamos con y contra algunos de los otros clanes estelares que sobrevivieron. Resultó que algunos enemigos también sobrevivieron y liberamos una larga guerra contra la colmena de muchas generaciones, perdiendo muchas naves y gran parte del clan. Pero también nos reunimos y a veces comerciamos y luchamos junto a otros clanes estelares y otras flotas. Al final, expulsamos al último enemigo y más tarde algunos de los clanes se enfrentaron entre sí y hemos estado luchando contra ellos durante las últimas 3 generaciones. Hoy hay tantos clanes como solían haber y ha pasado ya tiempo. Hemos estado observando y viendo crecer en número a los tragapolvos, esperando que las plagas y desastres desaparezcan para poder unirnos de nuevo a ellos. O sea, nosotros somos los tragapolvos. ¿Por qué no? Somos de la Tierra, creo, ¿no? La galaxia es un lugar peligroso y no se sabe qué hay más allá de este sistema. Pero trabajando juntos tendremos más posibilidades de sobrevivir. Hemos encontrado tecnología que ha mejorado nuestra comprensión de Advanced Nuclear Fission. Hemos encontrado tecnología que ha mejorado nuestra comprensión de Proton Lone. Vamos a ir hasta su lugar secreto. Vamos a descartar, wow, un montón de no. ¡Hala! Que fusionamos, ¿no? Loco, eso nunca pasó. Pero bueno, creo que fue una buena idea. El botón derecho. Y ahora es ver más recursos. Dios. Interesante, ¿eh? Bueno, me gusta esto. Tenemos que mejorar rápido esto de la economía. ¿Quiénes que eran los que te mandó a atacar? Están acá abajo. Ah, no, no somos nosotros esto. O sea que ahora es nuestro, creo. Estamos ahí nosotros, creo. Bueno, el viejo. A ver, no entiendo nada. Post Fleet Base, ok. Me gusta el lugar de no sé eso. Pero acá tenemos algo nuestro. Claro, o sea, sí es nuestro. Es lo único que o sea, le pertenece y no nos pertenece ahora. Qué bueno que no tenemos que seguir pagándole entonces. Ya son nuestros. Fascinante. Avances. Cubrimos. Que por ello nos dieron. Algo avanzado. No lo veo. Me acuerdo los nombres, pero no los veo ahora. Está acá arriba, no.
No lo veo. O sea, dieron un par de recursos, pero me parece que son para investigar. A ver si podemos. Con diplomacia somos nosotros mismos ahora. Ya no, no hay piratas, o sea, ya no son piratas. Como nosotros. No están directamente. O sea, supongo que ya tenemos eso, pero bueno, no lo veo. A ver si está por acá. Descubierto, descubierto. Se ha integrado. Claro, el Ghost Fleet no debería ser un. Acá está. Tremendo. Esto no tiene mantenimiento. Qué loco. Que tenemos más 700 todavía. Impresionante. Bueno, vamos a dejarlo acá entonces. Lo seguiremos ya, mañana probablemente. Espero poder subirlo hoy mismo. Muy bueno. Bueno. Y de acá. Nada, espero que les haya gustado. Lo voy a continuar, como dije. Me escriben en los comentarios si les gustaría que les pase la traducción. Y bueno, un día voy a investigar cómo traducir algunas cosas más que faltan. Y bueno, me dejan una suscripción si no lo hicieron todavía. Y un like, por favor. Me motiva a seguir haciendo estos videos. Nos vemos.